Muy buenas tardes, Latam. Muy buenas tardes, Colombia, Venezuela, El Salvador, Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador. Muchísimos países presentes en el día de hoy. Les doy un saludo cordial y la bienvenida a este webinario donde vamos a tratar herramientas. Bienvenido Rubén de Panamá. Muchas gracias también. Perdón. Vamos a ir directamente a qué herramienta utilizar cuando uno hace trading, análisis técnico o fundamental. Leía recién que había algunas personas que llevan más de un año operando cuenta real. Eso seguramente ya tengan algún método, alguna herramienta. Me gustaría conocer si operan con noticias, operan con algún patrón, algún indicador y también el instrumento que están operando. Lógicamente, cada instrumento tiene sus características y algunos análisis tienen mayor efectividad en algunos instrumentos. Cuando hablamos de instrumento, lógicamente estamos hablando de el mercado Forex, commodities, acciones, índices, pero bienvenido sea entonces. Perfecto. Claro que sí. Hola Oscar, más que bienvenido. Hola Germán también. Bienvenidos los que se van sumando. Vamos directamente entonces al webinario del día de hoy. Muchísimas gracias a los que me van acercando comentarios. Y para hablar de análisis técnico y o análisis fundamental, primero vamos a tratar de comprender qué es cada uno y cuáles son sus argumentos, las razones. Por un lado tenemos, decíamos, el análisis técnico, por otro lado el análisis fundamental. De mi lado, sí, es más que importante conocer que los dos tienen un objetivo único, es conocer si el movimiento del precio futuro. Dicen algunos que en análisis técnico se concentran los efectos, mientras que el fundamental en las causas. Hay una definición que me parece fascinante y menciona que mientras el análisis fundamental es el vehículo, el análisis técnico es el conductor. Pero bueno, cada uno tiene sus argumentos, sus razones, y dentro de cada uno encontramos explicaciones por las cuales se ha movido el precio y tratamos de asociar probabilidades, niveles de ocurrencia con el objetivo de encontrar patrones que nos indiquen qué puede llegar a suceder hacia futuro. Bien, lógicamente cuando hablamos de análisis técnico hay ciertas palabras e información que uno debería tener en cuenta. Sin lugar a duda, para poder aplicar el análisis técnico, tenemos que remontarnos lógicamente a los movimientos de los mercados, a los ciclos en los cuales los mercados se encuentran insertos. Sin lugar a duda, los mercados financieros no son ajenos a la teoría de ciclos, hay momentos de crisis, hay momentos de auge, y para hablar de mercados financieros tenemos que mencionar ni más ni menos la manifestación de los comportamientos humanos. Aquellos que estudiamos los mercados entendemos a la evolución del precio como la manifestación del comportamiento humano en forma masiva, donde una gran cantidad de personas se unen en base a su interés de compra o venta de determinado activo. Por otro lado, y es ciertamente claro e importante, que la estimación del futuro está inserta en cada uno. Aquí Álvaro me dice que no tiene sonido. ¿Me confirmas el resto si me escuchan bien o es solamente Álvaro? Por favor. Bien, muchas gracias. Estoy escribiéndole. Le pongo a todos, sí, pero en realidad es directamente, le voy a poner enviar a todos. Pero cuando hay un problema de audio, sí trato de que sea una sola persona y no sea de mi lado. Muchas gracias a los que rápidamente me respondieron. Bien, hablamos entonces de las bases de análisis técnico, tenemos que hablar de la teoría de ciclos y tenemos que hablar, lógicamente, cuando mencionamos los mercados financieros, a esta manifestación de los comportamientos humanos y, lógicamente, a esa estimación intrínseca que tenemos todos de querer estimar el futuro, de el famoso yo te dije, sí, que le hemos escuchado más de una vez de nuestras madres y lógicamente más de una de nuestras esposas, aquellos que hemos tomado la decisión de casarnos. Pero esto está en los seres humanos. Cuando hablamos de análisis técnico tenemos que remontarnos a Charles Dow y créanme, sí, que es fascinante su teoría para poder comprender el movimiento de los mercados.
Este buen hombre que hace más de 100 años comenzó su postulados, sus estudios a partir de la aplicación de los argumentos y la creación junto con Edward Jones de los dos principales índices y por qué siguen vigentes sus principios en la actualidad más de 100 años después. Porque comprendían lógicamente sus postulados aquellas leyes y reglas que tendían al mercado eficiente. Y les dejo esto en puntos suspensivos. Traten de buscar en la teoría de mercados el mercado eficiente, aquel mercado que carece o es difícil de ser manipulado. Como decíamos recién, junto con Edward Jones, crearon, ¿sí? Hace más de 120 años, los dos índices que siguen actualmente vigentes y no dejan de ser los más importantes a nivel mundial. Referimos al Dow Jones Industrial y al Dow Jones Transporto, justo en el día que han marcado máximos históricos. Exactamente en este nuevo día, ¿quién diría si más de 120 años y ese índice que se creó hoy sigue marcando máximos históricos? Bien, vamos a hablar un poquito de estos principios que nos van a ayudar para entender un poco los movimientos de los mercados. Y como hablaba en su inicio, en este principio y en la actualidad, donde nos estamos manifestando qué es más importante, qué herramienta vamos a utilizar para operar los mercados, vamos a operar análisis técnico y sus herramientas, indicadores, vamos a operar análisis fundamental, vamos a recordar entonces estas reglas que explican los movimientos de los mercados a partir, lógicamente, de los principios de Dow, que son las bases del análisis técnico. Primero, el precio lo descuenta todo. Hace más de 100 años se enfocó para comprender lo que sucedía en la economía americana en la variación de sus índices bursátiles, que englobaban las principales empresas que lógicamente eran el motor de la economía americana. No importaba el estado de resultados de una empresa versus la otra, no importaba si los balances, no, interesaba ciertamente para comprender el movimiento de la economía si el precio de las principales empresas ascendía o descendía en el tiempo. También detectó la existencia de tendencias, algo vital para nosotros traders, que muchas veces intentamos detectar una tendencia, no la encontramos y cuando la vemos tan clara, tomamos una decisión y el mercado parece que nos estaba esperando y se vuelve en contra. ¿Qué nos falta comprender y entender? Algo que ya tiene más de 100 años, que existen diferentes tipos de tendencias. En ese momento hablaba de primaria, duración a 1 o 3 años, secundaria o intermedia entre 3 semanas y 3 meses, y terciaria o menor que la de menor importancia o en semanas. Pero independientemente de lo que hacía mención hace más de 100 años en esta teoría, esto se mantiene vigente y hay tendencias anuales, mensuales, semanales y también hay tendencias horarias y en minutos. ¿Y por qué si viene subiendo tanto los últimos días, justo compro hoy y se da vuelta? ¿Por qué? Porque hay correcciones, hay zonas de equilibrio y todo esto ya estaba mencionado en estos postulados que se basaban lógicamente en esta teoría de ciclos a partir del comportamiento y el análisis del comportamiento humano. Vemos en el gráfico claramente la tendencia primaria, las correcciones secundarias frente a la tendencia mayor y los movimientos con flechas amarillas a favor de la tendencia primaria, que son consideradas las tendencias terciarias. Me van interrumpiendo cualquier duda, cualquier inquietud, por favor. También hablaba de existencia de fases en las tendencias, ¿sí? Visualizaba en un claro movimiento tendencial una primera fase de acumulación y una última fase de distribución. Independientemente del nombre que tengan las fases, lo importante es conocer que la primera fase y la última fase son las más difíciles de detectar porque nos falta el paso del tiempo. En la fase de acumulación, lógicamente, viene de un mercado a la baja. El mundo ve a la baja, sin embargo, la imposibilidad de continuar a la baja y empezar a conformar mínimos ascendentes, incrementando con el paso del tiempo nuevos máximos que quieren los anteriores, nos empieza a brindar un cambio de dirección y ya cuando estamos en la fase de tendencia descubrimos el inicio de un movimiento en dirección alcista. Lógicamente que en la última etapa, en la fase de distribución, el mundo o la gran parte del mundo ve el mercado al alza porque lógicamente viene subiendo hace mucho tiempo.
Algo similar estamos viendo en los índices en este momento. No les estoy diciendo que está en la fase de distribución, pero sí ciertamente llevamos casi 11 años de subas ininterrumpidas en Wall Street, con justo el día de hoy el Dow Jones conformando máximos históricos. ¿En qué etapa estamos? ¿Saben? ¿La han estudiado? ¿La han contado? ¿La han analizado? ¿Seguimos en fase de tendencia? ¿Habremos entrado en fase de distribución? Interesante, ¿no? Importante. Si alguno se anima, es más que bienvenido su comentario. También Dow hablaba de fases en mercados bajistas. Lógicamente esa fase de distribución da inicio al movimiento bajista. Al principio es un poco lento, pero a medida que empiezan a aparecer nuevos mínimos y máximos descendentes, aparece el pánico, la velocidad en la bajista. Pueden ver los movimientos en el año 2008, fines de 2008, principio de 2009, esa muy fuerte crisis que se produjo y tenía una semejanza, como decían, a la del año 30, y muchos dicen que fue una crisis mucho peor, lógicamente, en los mercados económicos. Se vio claramente fuertes caídas y la fase en pánico, hasta que lógicamente esas caídas comienzan a detener su ciclo y aparece la etapa de desánimo, la cual lógicamente da inicio a un nuevo movimiento alcista. ¿Ven la pantalla claramente? Este es un ejemplo interesante donde podemos distinguir las diferentes fases de las tendencias que nos mencionaba Dow. ¿Los veo dormidos o se me ha quedado en silencio o no paran de anotar tanta cantidad de información? ¿Se escucha correctamente? Bien, muchas gracias. Vamos a ver claramente en un gráfico y tengan atención en lo que decía, porque hay una palabra que falta, carece en gran cantidad de libros y me da bronca, que es el tema de la madurez. ¿Por qué? Porque la acumulación la vemos obviamente en gráficos pasados, pero venía de un movimiento bajista. La participación pública, ese movimiento de participación, se observa a medida que va pasando el tiempo y lógicamente en la parte de la euforia no hay dudas de que el mercado está al alza. Cuando vemos esto, todos queremos comprar porque suponemos que va a ir por acá arriba. Sin embargo, empieza a haber un ida y vuelta, los cuales el mercado cree que en principio va a haber correcciones para movimiento, porque es lo que venía sucediendo. Sin embargo, las velas negras empiezan a aparecer y esa lateralización quiebra zonas, cambia la dirección y fíjense cómo los máximos son descendentes y luego aparece la velocidad y desde más está decir que el pánico para terminar lógicamente en una acumulación. Esto es lo que nos sucede en los mercados y créanme que tanto la fase de acumulación como la distribución son las más difíciles de detectar y lamentablemente muchas personas que recién comienzan compran en los máximos y venden en los mínimos, no cierran la pérdida de tiempo y lamentablemente sus daños en la cuenta son muy fuertes. Cuarto principio, uno de mis favoritos, el principio de confirmación de tendencia. Créame que cuando la tendencia está definida, ¿sí? Hay movimientos correctivos cuando se alcanzan zonas de equilibrio, son lógicos, son entendibles y son necesarios. Sin embargo, no existe un cambio de tendencia hasta que no haya por lo menos una confirmación de poder continuar, un segundo impulso al alza. ¿Sí? Esto es importante de comprender y es importante de entender. Charles Dow lo explicaba con sus dos índices. Cuando un índice viraba de alcista a bajista, no indicaba un cambio de dirección, ya que debíamos observar los dos índices virar para confirmar lógicamente un inicio de una corrección y un cambio de dirección. Quinto, muy importante también, el volumen se mueve con la tendencia y significa que aquellos movimientos direccionales sin volumen asociado no confirman la tendencia, por lo cual atentos, lógicamente, y teniendo en cuenta los mercados que están operando. ¿Por qué? Porque movimientos volátiles sin volumen asociado no confirman la tendencia. Y por último, un poco complementando el principio número 4, es que la tendencia se considera vigente hasta que no confirme el cambio. Dicho esto, todo movimiento tendencial se mantiene lógicamente hasta agotamiento e imposibilidad de poder continuar con la tendencia vigente. Todos estos postulados de Charles Dow y Edward Jones que
como les decía, tiene más de 120 años, 140 años, han dado enfoque a los tres pilares, ¿sí?, que brindan hoy y nos ayudan al análisis técnico. Primero, que los movimientos del mercado lo descuentan todo. A los técnicos nos interesa y les interesa estudiar el movimiento del precio en el tiempo. No importa qué es lo que ha movido el precio, no importa la causa desde el punto de vista de una explicación de un hecho, de un informe, un indicador. Nos muestra claramente que en el precio en el tiempo ha subido o bajado o está de alguna manera en forma de ida y vuelta. El precio lo descuentan todo, los movimientos descuentan todo. Segundo, los precios se mueven por tendencias, lo hablábamos hoy en detalles, hay tendencias mayores en plazo y tendencias menores. Hay movimientos correctivos y lógicamente algún movimiento correctivo sin poder seguir avanzando nos marcó un cambio de tendencia, pero generalmente las tendencias se mantienen vigentes hasta que se agoten las mismas. Número 3, y es hermoso ver cómo la historia se repite. ¿Por qué zonas de máximos, de mínimos, que han sido más que respetadas en el pasado, vuelven a ser respetadas en el futuro? ¿Por qué en estos momentos sí se están quebrando máximos históricos, como decíamos en los índices bursátiles, y no hay memoria futuro y es difícil encontrar zonas de parada? La historia se repite y es fascinante ver cómo mínimos, máximos, niveles críticos pasados se vuelven a respetar en el futuro. Dicho y esto, ¿sí?, entonces, y a modo de definir estas principales herramientas, las cuales utilizamos para operar, por un lado nos encontramos con el chartismo, el análisis gráfico, no es ni más ni menos que la evolución del precio en el tiempo, para tratar de detectar patrones, figuras, que nos indican lógicamente posibilidad de continuación, de agotamiento o de cambio, que tienen probabilidades asociadas que ya han sido definidas y codificadas, y en base a esta existencia de ciclos que tienen los mercados, en base a las probabilidades, nos ayudan a tomar decisiones a futuro, a un futuro incierto. No existe la certeza en el trading, sobre todo, lógicamente, en estos mercados financieros. Y por otro lado, análisis cuantitativo, que está tomando cada día mayor cantidad de relevancia. ¿Por qué? Porque existen los bots, existe el incremento en la tecnología, la velocidad de los servidores, permiten ingresar gran cantidad de transacciones con pequeños movimientos en el mercado. Entonces, hoy existe el scalping, hoy existen, ¿sí?, los BPS, hoy existen gran cantidad de herramientas y esto recién comienza, que nos permiten utilizar esas fórmulas matemáticas para poder detectar cambios, anticipar movimientos y lógicamente realizar trading. Dudas, comentarios del análisis técnico, de los postulados de Dow, de el avance lógicamente a partir de las herramientas chartistas, como también de todo lo que es los métodos, el análisis cuantitativo, que cada día tiene mayor vigencia. Mientras las van acercando en las opciones de preguntas, me voy metiendo dentro de la otra gran herramienta que es fascinante y lógicamente su definición nos indica, que nos explica por qué sí se mueven los precios. Quizás, y la parte que se le critica al análisis fundamental o a los fundamentals, es que esas causas que en el pasado indicaron un movimiento, en el futuro, si se vuelven a ocurrir, quizás no tengan la misma incidencia en el precio. Por eso es que hay algunos que hablan que las causas del movimiento se terminan explicando con el paso del tiempo. Sin embargo, en el momento de su publicación, de su conocimiento en un modelo de tanta cantidad de variables como es hoy el mundo y la economía, van cambiando sus incidencias, por lo cual hace un poco más difícil la toma de decisiones. Pero de mi lado, sí me compete introducirlos y explicarles y decirles que el análisis fundamental se concentra claramente en las teorías financieras y económicas, habla y hace mención a los desarrollos políticos. Nos interesó hace muy poquito quién iba a ser el presidente de Estados Unidos, nos interesa saber cómo va a avanzar con la elección de todos sus miembros que estén del lado de él tomando decisiones.
Nos interesa saber que hoy Janet Yellen fue elegida para dirigir el Tesoro. Nos interesa saber estas personas cómo llevarán adelante la economía del principal país mundial desde el punto de vista de finanzas y mercados, porque lógicamente el dólar es la moneda que mueve los mercados, es la moneda de referencia en el Forex, en los commodities y también en los CFDs. Entonces es importante conocer de qué forma y cómo, ¿sí?, esas causas impactarán lógicamente en los mercados. Esas causas y razones que nos van a brindar los movimientos futuros del mercado. Nosotros que operamos Forex, que operamos commodities, que operamos índices, que operamos acciones, nos interesa conocer del país donde vamos a operar los principales indicadores económicos, nos referimos al índice de precios al consumidor, el Producto Bruto Interno, que se conocerá mañana en los Estados Unidos, la tasa de interés, la inflación, el desempleo o el empleo, la masa monetaria y tanta cantidad de consideraciones económicas como políticas que nos marcan el avance o no de la economía. Bien, dudas, preguntas, una sala bastante silenciosa, pero seguramente atentas, no sé si están atentas a los partidos de fútbol que se están desarrollando o al mercado, pero no, hablando en serio, espero que sea de utilidad, porque lógicamente cuando hablamos de análisis fundamental y hablamos de todas estas noticias, tenemos un calendario económico que día a día, ¿sí?, por varios sitios de interés es manifestado, y ese manifiesto nos indica lógicamente qué noticias se va a brindar, qué datos, ¿sí?, qué horarios, también en qué país y en qué monedas van a afectar, o en qué índices o en qué, lógicamente, commodities pueden afectar, y también tiene los niveles de importancia, de mayor importancia, importancia media, y algunos nos permiten casi en el momento, ¿sí?, conocer la información luego de publicada. A partir de aquí hay un estudio, una relación entre, lógicamente, el dato previo y esa estimación que tiene el mercado, que ya empezó a descontar días antes porque se publican varios días antes, y obviamente el dato publicado. Entonces, entre el dato publicado y el estimado está, lógicamente, la principal reacción, pero también hay un segundo movimiento importante respecto al publicado y al dato previo, indicando si hay una tendencia, si hay un avance, si hay una detención o hay un cambio. Aparecen algunas preguntas, quizás me van a indicar cómo está River en este momento, que no lo puedo estar siguiendo, River Plate, que está jugando en la Copa Libertadores. Es un... sí, bien. Muchas gracias, Diana, por tus comentarios. Jorge nos dice si podríamos dar un ejemplo en un gráfico de noticia del principio el mercado lo descuenta todo. Es simple y sencillo, Jorge. Los movimientos son independientes a una noticia. ¿Qué significa? La teoría de Dow nos marca que hay movimientos tendenciales, movimientos de agotamiento. Independientemente de qué es lo que sea la causa, el precio nos está indicando si está con fuerza o si está sin fuerza, o está sin dirección, o le llaman a la teoría del price action, ¿sí?, que está muy de moda. Nos está diciendo el mercado cómo está reaccionando hoy, en los próximos minutos, en estos minutos. Está al alza, está comprador, está vendedor, está quebrando zonas de equilibrio. Esto nos marca lo que está sucediendo en este momento como fundamento y argumento probabilístico de lo que va a suceder. Y es así. Y claramente, y dicho de otra manera, se encarga de estudiar el comportamiento del precio en el tiempo, ¿sí?, porque el precio lo descuenta todo, reacciona, ¿sí?, independientemente de lo que esté causando, y me está indicando su reacción en estos momentos y en tiempo real. Aquí Miguel nos dice, el mercado pondera todo lo que se afecta a futuro y lo golpea aquello que no contempló. Wow, interesante tu frase, y es cierta. Lo que sucede es que todo lo que no ponderó solo se sabe con el paso del tiempo. Y esa es la macana, por decirlo como diría mi abuela. ¿Por qué no ponderé esto? Que fue un error mío, algo que era parte de lo improbable, que lógicamente aparece también, de lo que no se tenía contemplado, desconocido, algo nuevo. ¿Qué es? ¿Qué es realmente? ¿Sí? Así me van contando los goles. No pregunto más, Germán. No pregunto más. Bien, acá Antonio nos dice, ¿cuáles son los mejores sitios para informarme respecto a noticias financieras? Hay un sitio que sigo mucho que es forexfactory.com, Antonio. Desde hace muchos años lo vengo siguiendo. Me brinda una gran cantidad de información reciente de lo que va sucediendo, me brinda el calendario económico,
hay foros, hay una gran cantidad. Forexfactory.com es más que interesante y te lo recomiendo. Sí, sí, así es. Las grandes velas que se generan, ¿es debido a alguna noticia? Nos pregunta Luz. Depende. Quizás en momentos de 5 minutos, 15 minutos pueda ser como consecuencia en impacto de una noticia, como también puede que no lo sea. Pero las grandes velas en gráficos mayores nos marca claramente la fortaleza de lo que está sucediendo en ese momento. Disculpame, Germán, sí, me dejaste con bronca. No, por favor, Antonio, un abrazo para ti. ¿De qué manera se le puede sacar provecho a las noticias? Dice Frank. Es una excelente pregunta. Y te la devuelvo con una pregunta. Depende qué instrumento. Depende qué instrumento. Y lógicamente depende qué timing o qué tiempo vas a utilizar. Y te dejo algo para ti y para todos los presentes. Estamos en medio de una crisis. Claramente ha venido un nuevo virus al mundo. No hay todavía una solución y está afectando económicamente a los principales países a nivel mundial y ni hablar a todos los países latinoamericanos. ¿Qué están haciendo los grandes gobiernos? Todo tipo de ayudas para que el daño no sea mayor. Una de las herramientas que utilizan la política monetaria, se están endeudando, están generando lógicamente una gran masa de dinero circulante. Esto es inflación. Esto es costo del dinero. Contame tú, ¿quién lo va a terminar abonando? ¿Quién va a pagar todo esto? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Esas son las preguntas que nos hacemos nosotros. Pero estamos ante un mundo con una gran cantidad de circulante. Entonces, ¿puedo sacar provecho de noticias? Y yo te diría que en este escenario seguramente va a haber un impacto importante. ¿Y por qué en este momento los mercados marcan máximos históricos en este contexto? ¡Wow! Y aquí me encuentro de un gran principio de Alexander Elder, que habla de la irracionalidad del mercado, que puede ser mucho mayor del tamaño de nuestra cuenta. Y es así, lo hemos visto. Entonces, ¿uno se puede aprovechar noticias? Sí, claro que se puede aprovechar, puede tomar decisiones. Por eso les decía, mientras que el vehículo es análisis fundamental, el conductor es análisis técnico. ¿Qué significa todo esto? Significa, ni más ni menos, que el análisis técnico nos marca quizás las zonas donde girar, frenar, acelerar, para pensarlo. Aquí Víctor nos agrega otra pregunta. ¿Es verdad que los mercados se mueven en marcos de tiempo más pequeños en adelante? Ejemplo, minutos. Depende qué mercado, qué instrumento, pero en momentos de alto volumen la realidad es que es fascinante ver los movimientos en un minuto. Y en 5 minutos también. Si ustedes operan índices en momento de plena operatoria americana y previo a la apertura de Estados Unidos, también se ven excelentes movimientos en el Nasdaq, en el Dow Jones. Es más que interesante, así que sí, claro que sí, se pueden ver. ¿Cómo explicaríamos esta mañana el oro que en RSI estaba en 17, 12, etcétera, y sin embargo no hubo corrección por un buen tiempo? ¿Hubo alguna noticia que afectó, que estaría ligado? Me pregunta Germán. El RSI lo que está marcando ni más ni menos es el comportamiento de X cantidad de sesiones, 17, 12, 37 o 100. ¿Qué significa? Me marca la fuerza relativa del pasado. ¿Para qué? Y en principio para indicarnos si esto puede continuar o si está deteniendo. Es ni más ni menos que esto. El RSI no es infalible como ninguna herramienta. Y te tendría que preguntar a ti, Germán, si tú sabes, si tú conoces, si operas con el RSI, cuál es la probabilidad de éxito, en qué momentos y en qué horarios, y cuáles son las señales que utilizas para entrar al mercado. Si no tienes esas respuestas, búscalas porque te van a ayudar a ser un buen trader. Bien, hablábamos de los principales informes y vuelvo a las filminas. Hablábamos de que hay sitios que nos marcan y lógicamente estos datos mueven a los mercados. Y aquí sigo avanzando con las preguntas. Decisiones de bancos centrales claramente son los que de alguna manera pueden manipular los mercados y de hecho lo hacen, lo han hecho. Algunos anunciando, otros no. La Fed, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco de Canadá, el Banco Nacional de Suiza. En el 2015 hizo un desastre con una intervención importante. Un desastre quiere decir que varios brokers tuvieron que salir a prestar dinero y otros tantos fracasaron, quebraron. Informes de empleo, es muy importante también los datos de empleo. Recuerden que el primer viernes de cada mes se brindan los datos de empleo en Estados Unidos. Ha sido históricamente el dato de mayor impacto.
Semana a semana las peticiones de subsidio por desempleo y lógicamente estos datos también dependen de cada economía, cada moneda, cada índice, cada activo que voy a operar. Después hay otra tanta cantidad que marcan la actividad económica, como el Producto Bruto Interno, los PMI que marcan la manufactura, ventas minoristas, inventarios, una tanta cantidad. Lógicamente hay una gran cantidad de datos que impactan, pero en principio estos, a mi entender, son los más relevantes a los que recién me preguntaban. Bien, aquí Germán me saluda. No pregunto más, lógicamente, pero bueno. Es importante que ustedes se hagan las preguntas a sus sistemas. Es muy importante que ustedes se hagan preguntas a la herramienta que están utilizando. Mientras comparto de fondo los datos de contacto, el sitio web, el correo electrónico y todas nuestras menciones en redes, les recomiendo que tengan un plan, porque si no tienen un plan, están en los planes del mercado. Para tener un plan que contemple todas esas preguntas que no deberían aparecer cuando están con la operación adentro del mercado, estudien, capacítense, tomen cursos, seminarios, tengan un tutor, pero aprendan porque este mercado es fascinante. Y si uno hace las cosas correctas, puede vivir de este mercado, puede disfrutar de ganar dinero y no amargarse de perder porque es parte de este juego. Los voy saludando, les voy dejando un fuerte abrazo. Aquellos que tengan dudas, inquietudes, tienen todos los datos de contacto, son más que bienvenidos. Y aquellos que están suscribiendo a nuestro canal de YouTube, también dejen sus comentarios que los respondemos en tiempo y forma. Un fuerte abrazo, no pregunto más por River, me voy a verlo dentro de un ratito. Muchas gracias, buena semana de trading.